Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 12 de septiembre, 24º domingo del tiempo ordinario, Día del Señor. Vamos, levantémonos, démosle gracias a Dios por el nuevo día de vida que nos regala, por las bendiciones que hemos recibido ya en la semana anterior y que hoy se preparan nuevas bendiciones para esta semana que estamos empezando. Ponte tu mejor vestido, lávate la cara, báñate, ponte vestido de fiesta, que hoy el Señor te va a mirar con misericordia. Puede ser que estés muy emproblemado, por eso es que es necesario buscar la bendición. Puede ser que hoy no tengas ganas de levantarte porque estás deprimido y sientes que la vida se te escapa como agua entre los dedos. A ti te animo también para que te levantes. Hoy el Señor tiene algo importante que decirte. Así que no te me desanimes por nada ni por nadie. Hoy es el día del Señor y hay que alimentarse de la Eucaristía. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo por el camino y les hizo esta pregunta: ¿quién dicen la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Veíamos en el Evangelio del domingo anterior cómo Jesús iba recorriendo Galilea, haciendo el bien, hablando de la buena nueva, haciendo curaciones. Y este domingo hemos escuchado el episodio de las cercanías de Cesarea de Filipo y cómo les pregunta a sus discípulos y a Pedro acerca de lo que decía la gente que observaban todo eso acerca de él. Las primeras generaciones cristianas conservaron el recuerdo de este episodio como un relato de importancia vital para los seguidores de Jesús. Su intención era certera. Sabían que los discípulos de Jesús deberían hacerse una y otra vez esta pregunta que un día les hizo Jesús. Tanto esas primitivas comunidades primeras destinatarias del Evangelio como a nosotros hoy en nuestras comunidades cristianas también nos hace y nos pregunta: ¿quién es Jesús para nosotros? Los primeros no solo son una mera pero necesaria encuesta psicológica, sino que además para que tomemos conciencia de las posturas al respecto que tenemos que darles testimonio sin caer en la demonización ni en la idealización. Pero ante la pregunta, ¿y nosotros quién decimos que es? No nos pregunta solo para que lo pronunciemos sobre su identidad misteriosa, sino también para que revisemos nuestra relación con Él, que le podamos responder desde nuestras comunidades. La respuesta de Pedro: tú eres el Mesías, o sea, el enviado del Padre, es exacta. Dios ha amado tanto al mundo que nos ha regalado a Jesús. ¿Sabemos acoger, cuidar, disfrutar y celebrar este gran regalo de Dios? ¿Es Jesús el centro de nuestra vida cotidiana y de nuestras celebraciones en cuanto a reuniones? Por fin parece que todo está claro. Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, y los discípulos lo siguen
para colaborar con Él. Pero Jesús sabe que no es así. El apóstol Juan insistirá en que no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Y en la segunda lectura el apóstol Santiago nos decía que uno no puede tener fe y sin obras, rechazando luego la fe sin obras, ya que no es auténtica y verdadera fe cristiana, pues con las obras probamos nuestra fe, pero una fe sin triunfalismos y conclusiones de los que no la tienen. Por otra parte, a aquellos discípulos, y es muy posiblemente a nosotros también todavía, les falte aprender algo muy importante. No sabían lo que significaba seguir a Jesús de cerca, compartir su proyecto y su destino. Por ello Marco dice a Jesús, empezó a instruirlos, que debía sufrir mucho. No es una enseñanza más, sino algo fundamental que ellos tendrán que ir asimilando poco a poco. Desde el principio les habla con toda claridad, no les quiere ocultar nada. Tienen que saber que el sufrimiento los acompaña siempre en su tarea de abrir caminos al reinado de Dios. Pedro se revela ante lo que está oyendo. Toma a Jesús consigo y se lo lleva aparte para increparlo. Había sido el primero en confesarlo como el Mesías, ahora era el primero en rechazarlo. Quería hacer ver a Jesús que lo que estaba haciendo era absurdo. No estaba dispuesto a que siquiera siguiera ese camino. Jesús había de cambiar. Y Jesús reacciona con dureza desconocida. De pronto ve a Pedro los rasgos de Satanás, el tentador del desierto que buscaba apartarlo de la voluntad de Dios. Se vuelve de cara a los discípulos y los reprende literalmente a Pedro. Quieren que todos escuchen bien sus palabras. Las repetirá en diversas ocasiones y no hay que olvidarlas jamás. Si alguno quiere venir detrás de mí, que se renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, que acepte el esfuerzo de vivir de acuerdo con sus enseñanzas y con sus obras. Y es que seguir a Jesús no es obligatorio, es una decisión libre de cada uno, pero hemos de tomarla en serio. No basta con confesiones fáciles. Si queremos seguirlo en su tarea apasionadamente de hacer el mundo más humano, digno y dichoso, hemos de estar dispuestos a dos cosas. Primero, anunciar el proyecto, los planes que se nos pone en el reinado de Dios. Segundo, aceptar los sufrimientos que nos pueda llegar por seguir a Jesús e identificarnos en su causa. Así pues, no es fácil intentar responder con sinceridad a la pregunta de Jesús. En realidad, ¿quién es Jesús para nosotros? Su persona nos ha llegado a través de 20 siglos de imágenes, fórmulas, devociones y experiencias, interpretaciones culturales, que se van desvelando y velando al mismo tiempo, su riqueza insondeable. Pero además cada uno de nosotros vamos revistiéndonos a Jesús de lo que somos nosotros y proyectamos que en Él nuestros deseos y aspiraciones, intereses y limitaciones, y casi sin darnos cuenta, lo empequeñecemos y desfiguramos incluso cuando tratamos de exaltarlo. Y es que solo seremos testigos creíbles si nuestra pasión convence, si nuestro amor fascina, si nuestra justicia arriesga, si nuestra fe contagia, si nuestra vida apunta hacia Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.